Buenos días, niñas, tengan muy buenos días ustedes y su familia. Ahorita me voy a permitir hacer una explicación sobre la tabla periódica y ya nos quedaría pendiente únicamente el tema de la elaboración de gráficas, que aspiro también montárselos pronto para que vayan avanzando en eso. Y entonces, además de que cuando se montó allá la temática, allí hay una guía para la actividad. O sea, esa guía que dice allí son 2 hojitas. Entonces la una es la guía para resolver la actividad. Sin embargo, si hay algún inconveniente, ya saben que de lunes a viernes de 10 a 12 me pueden llamar para alguna duda. Y además de eso, pues tenemos pendiente la otra reunión de este mes, para que recuerden eso. Y espero que estén trabajando allá juiciosas en sus casas. Como aparece allá en la guía, la tabla periódica, básicamente, ¿qué es lo que permite? Organizar los elementos de acuerdo con ciertas características. Por ejemplo, en un principio, Dmitri Mendeleev formuló la ley periódica que decía que las propiedades físicas y químicas de los elementos son funciones periódicas de sus pesos atómicos, pero posteriormente el señor Moseley, ¿sí? Henry Moseley, demostró que las propiedades físicas y químicas de los elementos son funciones periódicas, pero de sus números atómicos, o sea, del número de protones que tiene un átomo, del número de protones y de electrones, ¿ya? Entonces, por eso él corrigió la ley periódica. Y por eso nosotros en esta tabla moderna, esa que les aparece a ustedes allá, entonces los elementos están organizados de acuerdo al orden creciente, o sea, en aumento del número atómico, o sea, del número de protones. Por eso ustedes allá van a ver que el número atómico del hidrógeno es 1, del helio es 2, del litio es 3, del berilio 4, del boro 5, carbono 6, nitrógeno 7, oxígeno 8, flúor 9 y así sucesivamente, ¿ya? En ese orden, para que se ubiquen. En esas tablas periódicas vienen un instructivo, o sea, un recuadro, generalmente en la parte superior de la tabla, en donde aparecen las propiedades o características que hay del elemento, y entonces aparece el símbolo de los elementos. Cuando es de 2 letras, la primera es mayúscula, la segunda es minúscula. Cuando es una sola letra, es mayúscula, perdón. Cuando es una sola letra, es mayúscula, ¿sí? Entonces aparece el símbolo. Generalmente el número atómico aparece bien sea en la margen superior izquierda o derecha, pero vuelvo y les digo, cada tabla trae sus especificaciones, por eso hay que mirar el instructivo, y ahí ya aparece el peso atómico o masa atómica, aparece el número de oxidación, energía de ionización, electronegatividad, bueno, cualquier cantidad de propiedades. Por eso hay que estar muy pendiente de ese instructivo, ese cuadrito que aparece allí en la parte superior de la tabla periódica, que ese es el que nos va a guiar para cuando vayamos a hacer las gráficas. Pues bien, entonces los elementos están organizados de esa forma. ¿Qué quiere decir? Que el hidrógeno, por ejemplo, que tiene número atómico 1, tiene un protón, un electrón. Pero, por ejemplo, el número 108 allá de los elementos debe tener 108 protones y 108 electrones, ¿ya? Por eso están organizados de acuerdo al orden creciente de sus números atómicos. Bien, además de esa característica,
que es la principal por la cual se organizaron los elementos así, existen unos parámetros. Existen unos parámetros también para ubicar, para organizar los elementos. Nosotros hemos tomado 4 parámetros, como allí dice, el primero que es representativos, transición y tierras raras o transición interna. El otro es respecto a los bloques, ¿ya? El otro es respecto a grupos y períodos. Y el último es metales, no metales y metaloides. Vamos con el primero. Aquí en este esquema de tabla periódica que yo he hecho aquí, podemos apreciar que los representativos, como dice allá en la guía, son los de los números A. ¿Sí? De las letras A. Aquí tenemos 1A, 2A, 3A, 4A, 5A, 6A, 7A, 8A. Esos son los que se llaman representativos y es con los que uno más trabaja porque son los más comunes. Luego vienen hacia más o menos la mitad de la tabla los grupos B, que se les llama de transición, ¿ya? Aunque ahora ustedes apenas necesitan lo básico de esto, pero para la gente que es observadora puede mirar que acá inicia con el 3B y acá termina con el 2B, ¿sí? Eso tiene su razón de ser. Y lo mismo aquí, el grupo 8B, que ya, digamos, ya han tomado decisiones al respecto, pero nosotros lo estamos para hacer la aclaración en las tablas que aún aparece, ¿sí? El grupo 8B está formado por 3 subgrupos en donde están el hierro, el cobalto y el níquel, que son los primeros esos 3 subgrupos forman el grupo 8B, pero ya ustedes cuando vayan a ver su química allá como tal, como asignatura, allí le harán la aclaración precisa. Y los que están acá abajo, ¿sí? Entonces se les conoce como tierras raras o de transición interna, ¿ya? Eso respecto al primer parámetro de clasificación. Respecto al segundo parámetro, que es sobre los bloques, recuerden lo que yo les decía. Para la determinación allá para los modelos atómicos, ¿sí? Que hay unos niveles de energía, bueno, aquí los tenemos, hay unos niveles de energía que se pueden representar con los números 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7, ¿sí? Estos que están acá pertenecen al sexto y al séptimo grupo también, séptimo periodo, perdón. Y que también o que son las órbitas o niveles y que se pueden representar también con las letras K, L, M, N, O, P y Q, ¿sí? Entonces, estos son los niveles, pero esos niveles u órbitas tienen unos subniveles, ¿sí? Y en eso se fundamenta la organización de esos elementos de la tabla periódica en bloques, en esos subniveles. Y hay 4 subniveles. El subnivel S, que recuerden que anteriormente, en el anterior video dijimos que tiene capacidad para un número máximo de electrones de 2. ¿Sí? Entonces todos los elementos que están aquí tienen sus electrones en ese subnivel. Acá tenemos el subnivel P, ¿sí? Su capacidad para esos electrones es de 6, ¿sí? La capacidad máxima de electrones. Entonces los elementos que están acá, sus electrones corresponden a ese subnivel. Los que están aquí en el centro pertenecen al bloque D, ¿sí? El subnivel D tiene capacidad máxima para 10 electrones, ¿sí? Y el subnivel F tiene una capacidad máxima para 14 electrones. Por eso
al ubicar los elementos en bloques, entonces tenemos el bloque S, el bloque D, el bloque P y el bloque F. Allá en su tabla ustedes tienen la oportunidad de mirar qué elementos están ubicados en esa parte. Por eso la recomendación que se les hacía, que por lo menos se aprendieran 30 elementos, nombre y símbolo, porque esta es la carta de navegación de ustedes para aprender química. Esto es como su abecedario. Uno, para aprender a leer y a escribir, tiene que saberse el abecedario, el alfabeto. Si no, no aprende a leer y a escribir. Entonces, para aprender química, usted lo primero que debe aprenderse es nombre y símbolo de los principales elementos. Porque después esos elementos, por medio de unos enlaces químicos, se van a unir, se van a enlazar para formar compuestos, ¿ya? Para formar compuestos. Tengan eso presente. Si hubiéramos estado en el presencial yo exigía de 50 a 80 elementos que debían aprenderse nombre y símbolo. ¿Por qué? Porque esto es fundamental para más adelante ustedes no tengan problemas en el aprendizaje de la química. Bueno, entonces allí tendríamos esos bloques en donde se encuentran determinados elementos que ustedes también allá cuando estén viendo la tabla de energía para determinar configuración electrónica, distribución por niveles, grupo y periodo al cual pertenece el elemento, entonces ya van a profundizar un poquito más en eso y ahí van a ver la importancia que tiene esto. Pero no se olviden que el bloque S tiene capacidad para máximo 2 electrones, el bloque D para 10, vamos a colocárselo por aquí, pues capacidad máxima. El bloque P para 6 electrones, el subnivel F para 14 electrones. Esa es la capacidad máxima de electrones que puede contener. Pasamos al tercer parámetro. El tercer parámetro tiene que ver con lo que es la clasificación de los elementos en familias o grupos y períodos, ¿sí? Los períodos, como les decía, como dice allá, los períodos son estos que tenemos aquí, K, L, M, N, O, P y Q, o sea 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 6 y 7, estos pertenecen al sexto y séptimo período. Los períodos van horizontalmente, horizontalmente. Por ejemplo, en el primer período apenas tenemos el hidrógeno y el helio. Ellos forman el primer período. En el segundo período ya tenemos aquí el litio, berilio, boro, carbono, nitrógeno, oxígeno, flúor, neón, y acá ya empieza el tercero con el sodio, aquí viene el magnesio, entonces así sucesivamente, ¿sí? Son las filas horizontales, esos son los períodos, 7 períodos. Los grupos o familia son las columnas verticales. ¿Ya? Las columnas verticales son los grupos o familias. Columnas verticales. De los cuales los más utilizados, los grupos o familias más utilizados son los representativos, o sea, los de los grupos A, ¿ya? Por eso allá les coloqué algún ejemplo que ellos le han asignado unos nombres característicos de los cuales podemos resaltar. Los del 1A se llaman alcalinos, los del 2A se llaman alcalinotérreos, los del 3A térreos, los del 4A carbonoides, 5A nitrogenoides, 6A calcógenos o anfígenos, al cual pertenece el oxígeno, y el 7A los halógenos o formadores de sales, y el 8A los gases nobles, ¿sí? Los gases nobles
tienen una particularidad, que ellos casi no forman compuestos, ¿sí? Pero eso ustedes tendrán la oportunidad de más adelante profundizar en eso. Pero sí es importante que ustedes por lo menos traten de diferenciar los gases nobles. El primer grupo también es importante referenciarlo, porque por ejemplo, en el primer grupo está el hidrógeno, el litio, el sodio, el potasio, el rubidio, el cesio y el francio, ¿ya? En este grupo. Y acá en los gases nobles tenemos el helio, neón, argón, criptón, xenón y radón, ¿sí? O sea, eso hay que irlo tomando como referencia, vuelvo y les digo, porque es importante. Como también los cabeza de grupo, de los representativos, o sea, de los A, porque se trabaja mucho con el carbono, con el nitrógeno, con el oxígeno. Bueno, con el flúor no tanto, pero sí con el cloro. Por eso es importante. Lo mismo acá con el berilio no tanto, pero con el magnesio y el calcio sí. ¿Sí? Entonces esos son nombres de elementos de referencia, porque hay unos elementos que hacen parte de nuestro organismo que se conocen como bioelementos, por allá lo tocamos, y esos elementos cuando se combinan forman lo que son los biocompuestos, o sea, compuestos fundamentales para la vida, que por allá también los vimos, donde hablábamos de proteínas, azúcares, lípidos, ¿sí? Y ácidos nucleicos. Bueno, eso referente a los grupos, para que lo tengan presente. Y por último, de esos parámetros tomamos lo de metales, no metales y metaloides. Sucede que nosotros normalmente vamos hablando de metales, no metales, pero no diferenciamos muchas veces. Para eso es la tabla periódica, porque incluso algunas tablas periódicas, o mejor dicho, generalmente las tablas periódicas traen unas indicaciones también, sobre todo las que vienen coloreadas, para resaltar ciertas características de elementos. En el caso de metales, los metales, como reza ya, se caracterizan porque casi todos son sólidos, tienen punto de fusión y ebullición relativamente alto, son buenos conductores del calor y la electricidad, son maleables, son dúctiles. Los metales forman cationes. Recuerden que cationes es un tipo de ion, o sea, cuando el ion es positivo se llama catión, que ya lo tenemos en la terminología, ¿sí? Y los metales se encuentran de más o menos de aquí hacia acá se encuentran los metales. El único elemento que no es un metal y se encuentra en este lado es el hidrógeno, pero él se encuentra aquí en este lado de los metales, porque como él tiene un solo protón y un electrón, entonces por eso lo han acomodado allí. Pero el hidrógeno no es un metal, por eso se los voy a encerrar aquí. Para que tengamos presente que el hidrógeno no es un metal. El resto son metales. En el caso de los no metales tienen características contrarias, opuestas a los metales. Es decir, son líquidos o gaseosos, no son buenos conductores del calor y la electricidad, digamos que forman aniones, o sea, iones negativos, ¿ya? Su punto de fusión y ebullición es relativamente bajo, no son maleables, no son dúctiles, porque maleabilidad es la capacidad que tienen los cuerpos de transformarse en láminas y ductilidad la capacidad que tienen los cuerpos de transformarse en hilos, que cuando estemos viendo allá en el componente de física algunas propiedades de la materia, de pronto tocamos eso. Bien, entonces vamos a encontrar que los no metales tienen esa característica y se ubican hacia este lado de acá, ¿sí?
Vamos a colocar entonces, por aquí será una X, un asterisco, a este lado los metales, acá los no metales, pongámosles una X por este lado, ¿sí? Y tenemos el otro grupito que es el de los metaloides, que yo los he escrito aquí, los símbolos, que son los que prácticamente dividen a los metales de los no metales, ¿sí? Los metaloides dividen a los metales de los no metales. ¿Y por qué se caracterizan los metaloides? Por eso le escribimos allí que también se les llama anfóteros, porque ellos unas veces se comportan como metales y otras veces como no metales. Por eso son muy utilizados en la industria para elaborar esos chips, o sea, como semiconductores, ¿sí? Como semiconductores, ¿ya? Y los metaloides son el boro, el silicio, el germanio, el arsénico, el antimonio, el telurio y el polonio, ¿sí? Apenas esos, ¿ya? Entonces miren que los metaloides constituyen como esa franja divisoria entre los no metales y los metales, para que tengan eso presente. Eso es básicamente lo que ustedes deben tener en cuenta. Respecto a lo del taller, como para ir un poquito más allá, entonces allí le presentan también la oportunidad de formar unos compuestos, ¿sí? Que los compuestos, a través de fórmulas químicas, es que nosotros los vamos ellos tienen su nombre, pero aparece su fórmula química. Y como les digo, en la guía de la actividad, ahí está prácticamente todo lo que necesitan para que la desarrollen de una buena manera. No se olviden que es en el cuaderno, deben llevar su cuaderno bien llevado. Y ya a manera de información, entonces les digo, allá ustedes cuando de pronto en octavo que vuelvan a ver química, al menos allá hay 2 unidades definidas de química, porque en séptimo se ve algo, de pronto en séptimo hablan de los niveles de energía, para eso de configuración electrónica y demás, pero en octavo entonces ya empiezan a ver 2 unidades prácticamente de química como tal. Y por ejemplo, estos elementos que corresponden a los minerales, recuerden que dijimos que la química inorgánica estudia los minerales, estos elementos se han agrupado en unas funciones químicas, ¿sí? Unas funciones químicas. Y ya ustedes ahí van a hablar de que hay unos que se llaman óxidos, otros que se llaman ácidos, otros que se llaman hidróxidos, otros que se llaman sales, ¿ya? Por ejemplo, un óxido, nosotros por ahí ya hemos trabajado con el dióxido de carbono, ¿ya? Un ácido, pues de pronto, como les dijera, uno oye hablar mucho del ácido sulfúrico y del ácido clorhídrico, pero entonces coloquemos aquí la fórmula del ácido sulfúrico. ¿Sí? Un hidróxido, los hidróxidos también se llaman bases o álcalis. Todos, o en su gran mayoría, también hemos oído hablar de la soda cáustica, ¿sí? La soda cáustica, esa que utilizaban anteriormente para preparar el alicer, ahora es que ya utilizan otras cosas, y por eso es que eso es fuerte, por eso les quemaba la cabeza, a muchas le quemaban la cabeza con ese alicer, es porque ese hidróxido de sodio, eso es hidróxido de sodio, que también se conoce como soda cáustica, ¿sí? Y ese es un atentado prácticamente contra la misma salud cuando se queman, porque si nosotros tenemos acá el cerebro dentro del cráneo, que es donde se generan las ideas, ¿ya? Y a eso le van a ustedes a echar una sustancia que es tan caliente que hasta quema, ¿sí? Eso puede enloquecer hasta cualquiera. Por eso es que a muchas mujeres les duele la cabeza y no saben de qué.
pero muchas veces por eso, porque como utilizan ese alicer y eso es caliente, eso lo que hace es impedir que esto pueda, como dijéramos, sudar, ¿sí? Eliminar, ¿ya? Entonces vamos a colocar aquí la fórmula de la soda cáustica, que es el mismo hidróxido de sodio, NaOH. Y de las sales, todos conocemos la sal de cocina, que la idea era que nosotros pudiéramos preparar, aún hay la esperanza, aún hay la esperanza si llegan las benditas vacunas de volver a la presencialidad, porque por lo menos ya Israel lo logró, ¿sí? De que nos podamos ver, porque tenemos una cantidad de prácticas, como dice uno ahí en remojo, hasta que ustedes regresen, porque una de las ideas ha sido preparar sal de cocina acá, a partir del hidróxido de sodio y del ácido clorhídrico, ¿ya? ¿Sí? Esta es la fórmula de la sal de cocina, cloruro de sodio. Entonces, para que ustedes vean que, por ejemplo, en el caso de los óxidos siempre va a estar presente el oxígeno, de los ácidos siempre va a estar presente el hidrógeno, y de los hidróxidos siempre va a estar presente este grupo OH, que ya deben de saber ustedes cómo se llama ese grupo, porque es una tarea que hay por allá. Y bueno, lo de las sales ya es otro cuento, porque es un poquito más complejo, pero las sales se forman dependiendo de la reacción entre un ácido y un hidróxido, pero el nombre depende del anión de donde venga. Bien, como les digo, esto es información, ¿sí? Esto es información, pero es para que ustedes se den cuenta que a partir de los elementos se forman los compuestos, que es lo que ustedes, y esto es lo que muchas veces, vea, les digo sinceramente, el problema de la química está cuando no se manejan nombre y símbolo, porque usted nunca aprende a nombrar compuestos. Y cuando usted tiene deficiencias en las matemáticas, porque la química lleva mucha matemática, se apoya mucho en la matemática, entonces ahí vienen los problemas muchas veces para comprender lo que es la química. Por eso les digo, aquí tenemos algunos compuestos. Aquí tenemos 2 de oxígeno por 1 de carbono, aquí 4 oxígenos, 1 de azufre, 2 de hidrógeno, aquí 1 de hidrógeno, 1 de oxígeno y otro de sodio, aquí 1 de cloro y otro de sodio, ¿ya? Entonces aquí van a aparecer los símbolos y las proporciones en las que ellos se combinan, y si usted no sabe el símbolo, ¿cómo va a aprender a nombrar? Porque eso tiene sus reglas. Por eso quiero que sean muy conscientes de esto, porque por el hecho de que no estemos en la presencialidad, por lo menos cada quien debe cumplir con lo que le corresponde, ¿sí? Con lo que le corresponde. Y a ustedes les va a tocar, como les decía, eso de aprenderlo, el nombre y símbolo, que les dije que les recomendaba 30 elementos, los más comunes, eso es cuestión de responsabilidad, eso apenas es memoria, ¿sí? Eso apenas es memoria. Entonces yo simplemente hago las observaciones, ya ustedes verán allá si las ponen en práctica. Bien, eso es básicamente lo referente a esto. No quise entrar en más detalle, porque esto es un poquito complejo, y más que todo cuando uno no está en la presencialidad. Y como la verdad es que esto no es así con todos los inconvenientes que hemos tenido con la conectividad, y eso que decididamente, hasta que no volvamos a la presencialidad, yo no voy a dictar clases como tal, porque hay otras cosas que son prioritarias, entre ellos la preservación de la vida, y yo no puedo entrar a acabarme ahora por tratar de manejar unas cosas para las cuales no fui preparado, ¿sí? O sea, se me triplicaría el trabajo y yo ya no estoy para eso. Yo ya estoy de salida prácticamente. Bueno, entonces sí quiero por lo menos recordarles, porque lo próximo que viene es lo de la gráfica. Aspiraba a haber avanzado hoy en eso, pero no se pudo. Lo de la gráfica, y
recordarles que para el 13 y 14 de mayo yo voy a recibir los cuadernos, ¿sí? Yo voy a recibir los cuadernos. O sea, no me manden nada al correo, porque se van a recibir los cuadernos esos 2 días, 13 y 14 de mayo. Quien no lo entregue en esa fecha, cuando lo vaya a entregar, muestre su excusa justificada, porque de lo contrario ya entra como nivelación, que quede eso claro. Lo otro es que tan pronto yo monte lo de la gráfica, entonces en la fotocopiadora que queda al frente de la mesa, allí hay un documento que tiene, digamos, el 60% de lo que es el tercer periodo, que en el tercer periodo vamos a ver el componente de medio ambiente, porque precisamente como no he podido hacer prácticas, estoy dejando para último esa parte, entonces trasladé el último componente que era el de física, el último componente que era de medio ambiente, lo trasladé para el tercer periodo. ¿Ya? Entonces pasamos el de física para allá, que era el tercero, y trajimos el de medio ambiente para acá, para el tercero. Es decir, cuando yo ya reciba esos cuadernos, como las niñas de pronto esos días van a estar relajadas porque no tienen que hacer, pues ya saben que hay un trabajo que pueden ir avanzando, porque allí yo tengo el 60% de lo que es para el tercer periodo. Yo tengo un documento, hay unas actividades que hay que hacer en medio ambiente, ¿sí? Entonces la que quiera lo puede solicitar allí. La señora Gloria, ella se llama Gloria, ¿sí? La que no, simplemente espera que en el tercer periodo, si no hemos vuelto a la presencialidad, yo monto eso a la plataforma, ¿sí? Allí les dejo, es opcional. Eso no es obligatorio, es opcional. Pero yo sé que hay niñas que les gusta avanzar. Más que todo es en ese sentido. Y también pues que quienes vayan a trabajar esas actividades de medio ambiente, por favor me las trabajan en el respaldo de la hoja. Por eso cada hoja trae una cara limpia, ¿sí? Para que me trabajen allí, porque cuando yo reciba los documentos no me vayan a trabajar eso en cuaderno, porque ahí sí se me vuelve más dispendioso. Entonces trabájenme eso en la parte de atrás de la hoja, quienes vayan a trabajar allí. Quienes vayan a esperar que se monte a la plataforma, pues entonces esas personas que la vayan a trabajar, que vayan a esperar que se monte a la plataforma, esas personas sí trabajan esas guías en el cuaderno, ¿sí? Sí, las que la vayan a trabajar directamente en la plataforma cuando yo las monte, que ya es para el tercer periodo. Pero quienes vayan a trabajar en la fotocopia, por favor, en la parte de atrás, en el respaldo de la hoja. Por ahorita es eso, y muchachas, sigan cuidándose. Que Dios me las bendiga.